Bueno, por respeto a ustedes, sí, vamos a iniciar. Bien, como recordarán, nos habíamos quedado con algunas acotaciones a lo que contaba Darío Stanraiver, que venían obviamente ya desde un poquito más el tiempo de algunas otras ideas. No sé si de las anteriores alguien nos quiere hacer una pequeña síntesis de algunas ideas que hayan tomado. Ahí hay varias palabras así para glosario, ¿verdad? Que me imagino ustedes han ido puliendo y buscando el significado, ¿verdad? ¿Sí? No sean todos al mismo tiempo. Cuenten. A ver, o hacemos así de mala onda de preguntarle a alguien de una vez. Vamos a ver a alguien que tenga ahí, que casi nunca haya hablado. Vamos a ver, Abel Yumán, ¿estás ahí? Abel, manifiéstate. Muéstrate. No, solo dejaste prendida la cámara y te fuiste. Eso no está muy bueno. Vamos a ver, ¿a quién más? Casi no hablan. Molestamos a Rosicela que está entrando. Buenas noches, Rosicela. Buenas noches, licenciado. Hágame un favor. ¿Tiene a mano ahí sus notas de la última clase? Ahorita voy a ver mi cuaderno. Vale. Mientras pudiera ser Tania Sofía Morán quien le ayude. Como de todos modos es necesario más de una sola visión. Hágame favor, Tania, mientras Rosicela No, disculpe, es que voy en camino. va. Está bien. Entonces, Amílcar, que recién entra también. ¿Rosicela ya está o todavía no? Pues tengo unos apuntes, pero unos minutos. Dele, vamos a ver. Tengo que la filosofía fue precedida por el mito y la idea del bien. También nos explicó que el apellido Hidalgo significa hijo de algo, que Don es de origen noble y que el hambre y la pobreza también son temas filosóficos. Ajá. Y también mencionó algo de que lo primero es la existencia misma del ser humano. Eso es lo que tengo. Bueno. Yumán nos dice que está fallando su internet, con lo cual es es algo recurrente que a cualquiera nos puede pasar y le vamos a darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Está bien. Vamos a ver qué nos dice. Ay, híjola, qué bueno, Abraham, pero antes de Abraham, Amílcar y después Abraham. ¿Qué Estoy ideas? manejando, Lick. A la hora. Pero algunas ideas te quedaron, ¿o no? Ahorita no puedo pensar, Lick. Estoy en el tráfico. Bueno. Vamos a ver, Abraham, dale. Licenciado, yo me acuerdo muy bien. Solo voy a molestar a Amílcar, decirle, necesario que sí estés pensando si vas manejando, ¿no? pero pensando qué estás haciendo. Dale, Abraham. Algo de los marcadores biológicos. Dijo que estos indicaban como características biológicas, creo yo, que eran como los ojos, el color de piel, color de pelo, los labios. También dijo algo sobre la mirada. Yo no apunté, le soy sincero, pero me acuerdo. Dijo algo de la mirada que maneja cierto criterio como de validez, creo yo, algo así. Y lo único que tengo apuntado es la existencia es primaria, el lenguaje es algo primordial para el ser humano y también la comunidad es algo demasiado importante para el ser. Ya. Exactamente. Pero no me acuerdo. A veces. Solo esos apuntes tengo. Claro. Solo ese apunte tengo. Órale. Es que, vean,
a veces uno cree que algunas ideas se entendieron de una manera específica y a veces no siempre pasa, ¿verdad? Entonces, yo sí les recomiendo que hagan un poquito eso de las anotaciones, ¿verdad? Está bien, básicamente, pero yo lo que les estaba diciendo es que el ser humano, aparte del sentido más usado en Occidente, que es la vista, yo les explicaba que otros pueblos, otras tradiciones tienen otras lógicas, otros logos, o sea, otra racionalidad, otra forma de entender, no solo la razón. Entonces, Occidente es logocéntrico en cuanto se identifica con el logos principalmente, con la supuestamente racionalidad, ¿verdad? Que va ligada muchas veces al ver, ¿verdad? Entonces, el ver es lejano, no hay proximidad. En cambio, el oír sí es más próximo. Entonces hay pueblos que tienen más ligados al escuchar, porque la escucha es un poco más íntimo, si se quiere decir, más cercano, más comunitario. Y de hecho, de esa cuenta, por eso les decía la vez pasada también, que va ligado, y es un poquito más profundo, como lo entendía Sócrates, que era esa forma que él prefería hablar que escribir, porque decía esa parte que era más importante para él. Y yo les mencionaba cómo aparecía también esa voz, escucha pueblo de Israel, ¿verdad? Esa idea de estar de la escucha que es un poco más profundo que solo el ejercicio de oír, ¿va? El escuchar implica una atención mayor. Y nosotros venimos, como mencionábamos, desde el vientre de nuestras madres, escuchando sonidos, o sea, y en este sentido, el sonido del corazón, por eso cuando alguien está algo agitado, a veces las madres se acercan a su hijo al pecho para que escuchen el corazón y se tranquilicen. Y esa parte también va ligado, entonces decimos que no solo es al ver, ¿verdad? Sino que también otros pueblos han tenido otra razón. Entonces ese de pienso, yo existo, va ligado también a ese ver, pero por eso es que los pueblos, en este caso Bantú y otros pueblos africanos, dicen yo danzo. Achille Mbembe, que es uno de los que teoriza sobre esta situación, él es el que repite esta parte, ¿no? O sea, que más que estar en el yo pienso de Occidente, luego voy a existir si pienso primero, o una prueba de mi existencia es pensar, él está diciendo, yo danzo, porque su corporalidad, su carnalidad es la que le demuestra que es su existencia como tal, el movimiento, la cadencia, etcétera, ese disfrute de vivir la vida, como también decía, se recordarán ustedes, la vicepresidente Márquez de Colombia, que ella dice, eh, vamos a decir, para decir el buen vivir, ella está diciendo como ese goce, ese gozar, esa vida sabrosa, vivir sabroso, implica no solo el degustar por la comida, sino el sabroso, cuando alguien dice, esa música es sabrosa, ese ambiente está sabroso, o sea, ese saborizar la vida es una forma de erotizar en el eros, en el amor, en el sentir, no solo, como estamos hablando, la prioridad de la cabeza. Por eso en las primeras clases insistimos que el pensar sí está bien, pero también no olvidar el sentir y el actuar, como esa triada para no quedarnos en esa visión logocéntrica, ¿sí? Entonces, cae en ese error, aunque muy bueno, por supuesto, Darío Stanraiver, es más, como él dice, de las 3 etapas o las 3 fases de lo que tendría que ser la filosofía, tanto una parte que es de difusión, otra parte que es de investigación y otra parte que es la docencia. Y que se pudiéramos validarle esos 3 momentos que pueden ser independientes o pueden ser en algún momento conjunto. O sea, lo que hacemos nosotros es docencia de filosofía, más que ejercicios propiamente filosóficos. ¿Sí? Que ustedes cuando lean, los que no han leído aún, el documento de Dussel, el que les puse, ahí van a recordar, y hay varios elementos en los cuales ya plantean la crítica a ese logocentrismo y por ende también habla como esa parte más que filos, amor, sofos, conocimiento, más que esa visión tradicional que se ha dado, también él decía que ahí aparece también la idea
de un filólogos, pero normalmente acapararon la palabra filología, la acapararon para solo el estudio de las palabras y no ese amor a esos racionamientos que se fueron dando como fue evolucionando la filosofía. Entonces, yo creería que tendríamos que entrar nosotros, ese logos como estudio, más que esa propia racionalidad, pero el estudio, y más que del filos, que sería amor a esa sabiduría o amor al conocimiento, amor al estudio, tendríamos que estarlo viendo como si fuera el sofos, que es la sabiduría, y hacemos un logos o un estudio de ello. Por eso diríamos, sofología tendría que estar más cercano a lo que a nosotros nos interesa, porque la sofología ya implicaría ese estudio o una forma de, algunos dicen doxografía, por decir, también hay doxas, hay formas en las cuales se plantean como unas verdades absolutas y se pueden estudiar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, los pensamientos, las tradiciones, las formas reflexivas que han tenido los diversos pueblos y específicamente también ciertos sujetos dentro de esos pueblos, ¿no? Entonces, ese es parte de un debate también con el nombre, porque también lo va planteando Darío Stanraiver, pero como vamos haciendo ejercicio, ustedes ya vieron el video, entonces vamos haciendo algunas acotaciones a lo que él está diciendo, pero cuando en el momento del examen yo les voy a plantear según quién, ¿verdad? ¿Sí? En estos casos, mucho de lo que para que podamos estar en un común, no me voy a citar yo y voy a decir, no le voy a decir qué reflexión hicimos sobre esto y esto, sino que por lo regular les voy a citar hacia dónde fuimos, ¿no? O sea, en la presentación que les tengo que dar, voy a decir en la presentación, ¿verdad? No estoy citándome a mí, sino que, bueno, esa presentación que hemos llevado ha sido de diversos autores y de diversos espacios, entonces ahí sí nos podemos citar como referencia a en la presentación. Otras veces voy a decir según Dussel, otras veces voy a decir según Stanraiver, y así voy planteando algunos elementos y que ustedes van a reflexionar, y de igual manera puedo plantear según Riusban, que es ¿va? Para que tengan un poquito más fácil ustedes de ver que hay diferentes tradiciones, diferentes enfoques de lo que ha sido la filosofía. Una idea que sí me interesaría que la apuntaran y que la grabaran es que no tenemos que esencializar a la filosofía, de nuevo, vuelvo a repetir, porque a veces se entiende o se supone como que la filosofía tiene un propio campo, una propia especificidad y no ver que es un ejercicio que todo ser humano hace, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es que ustedes se identifiquen que ustedes también hacen algunas reflexiones filosóficas y algunas veces lo hacen más, otras veces lo hacen menos, pero que eso no es propiedad de los que en algún momento hemos estudiado formalmente la filosofía, porque realmente todos los pueblos hacen ese tipo de ejercicio de reflexión filosófica y por ende ustedes también lo hacen y también les pertenece, pues o sea, no es un saber que sea específico para los que están estudiando en humanidades, la licenciatura en filosofía o etcétera, o que hemos estudiado en otros espacios. La filosofía no hace que seamos dueños de cierto saber. Uno simplemente tiene, tal vez podríamos decir, un poquito más de autores, pero no es significativo para plantearse uno y decirse que es filósofo. Tal vez sí sería, mejor me contradigo, sí sería filósofo en el sentido de que ustedes también son filósofos en ese amor, ese deseo del saber, ¿verdad? Entonces, que como estábamos mencionando y que también Darío lo menciona, en el cual no es un amor que se acaba en sí mismo, no es como un deseo, como diría Lacan, o sea, que el deseo, somos seres del deseo, ¿no? Pero cuando uno posee algo, ya deja de interesarle. O después del amor, dicen, o sea, que ya hay un momento en que se saturan los sentidos y que después de una parte, tápense los oídos las personas que no, que en este caso ya pasó el orgasmo y entonces vuelve el sistema nervioso a
las sinapsis, las cargas químicas del cerebro, que producen energía, etcétera, hay un descanso y en ese momento ya no se quiere nada. Esa parte es por decir, si fuera ese amor a un nivel de posesión del conocimiento, ya no tendría sentido, sino que porque permanentemente es un deseo abierto, un deseo que se mantiene siempre, porque en la medida que ustedes conocen algo y les gusta ese conocimiento, disfrutan ese conocimiento, quieren más, pues, o sea, es una cuestión casi adictiva del saber, del conocer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno, todo docente, busca, desde cuando uno ha tenido a los con niños pequeños, que he tenido una oportunidad interesante, pero es lograr empatinar, que disfrute la gente conocer, que disfrute aprender, es un logro enorme, pues, o sea, ya prácticamente uno no necesita mucho más y se van solos. Pues. Uno da algunas orientaciones, pero ese deseo de estar aprendiendo, de estar conociendo más, por eso hay filosofía también para niños, pero que les lleva, no es una forma así de autores y demás, sino estar reflexionando sobre cosas, hace que también tengamos, obviamente, mejores seres humanos. Es la idea que tenían, al menos en un tiempo, los filósofos, no todos, por supuesto, como una forma de vida, ¿no? Entonces, la filosofía eran formas de vida que la gente entraba y no es un conocimiento más como el que llevamos nosotros y se estudian ciertos autores, ciertos temas, sino, como decíamos, era para vivirla. ¿Sí? Epicuro es genial en ese sentido porque daba escuelas también de vida, igual que la academia, por eso en el templo del Academos, en el cerro de Academos, ahí es donde forma Platón la academia, y que después de eso debiera heredar, hasta cierta forma, a sucederlo Aristóteles, pero Aristóteles era meteco, él era fuera, era extranjero, y por lo tanto no era entre el pedigrí y entre la tradición que él siguiera. Entonces él tiene que huir, entre otras cosas, y él va a ser, de acuerdo a las guerras que tenían con Esparta y otras ciudades-estado, él debe huir y regresa después, porque cuando es el profesor, en este caso tutor de Alejandro Magno, el gran conquistador, y cuando conquista Atenas, él regresa y ya regresa, obviamente protegido por un gran ejército, pero ya no puede llegar a la academia, y entonces él va a hacer su propia academia, en este caso, y le va a llamar, pregunta de examen, ¿cómo le va a llamar? No los escucho. ¿Alguien recuerda de lo que estudió en el diversificado? No. No se recuerda a nadie. Mientras pongo la grabación. Pues él va al liceo. Entonces, no el liceo como el nombre de alguien que se llama Eliseo, sino el liceo, que va a ser el equivalente a la academia, ¿no? Entonces, ahí es donde surge también esas dos grandes escuelas, pero por supuesto ya existían otras escuelas que, como estábamos diciendo, la gente llegaba a vivirla, ¿sí? Y Epicuro era el primero que se le ocurre que también tuvieran no solo la gente que tuviera plata, sino que pudieran llegar gente pobre y que además de eso, podían llegar mujeres, ¿no? Pero que obviamente estaba privado para el machismo que existía, el patriarcado que existía, con sus especificidades ese tiempo, por supuesto, en el mundo griego, y también podían llegar esclavos, pues, o sea, con Epicuro. Entonces era un tipo muy especial, pero aparte de eso tenía cosas un poquito más interesantes, porque él promovía que todos compartieran comida y que se saciaran de comida, y que si tuvieran necesidades de relaciones sexuales, tuvieran sus orgías, tuvieran las relaciones, y hasta después de eso, que hubieran satisfecho el cuerpo, la carne, el soma, pudieran pasar ya a la reflexión, ¿verdad? Entonces es un tema interesante para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Pero que, como ya habíamos mencionado, en otros espacios, tanto en la India, tanto en la China, tanto y por supuesto muchísimo tiempo antes, en
en el valle entre el Tigris y el Éufrates, que es la Mesopotamia, en medio de los hipótamos, en medio de los ríos, existía obviamente varios pueblos que vivieron antes que Babilonia, los acadios, los sumerios, etcétera. Todos estos pueblos tuvieron obviamente ejercicios reflexivos, y no digamos en Egipto, ¿verdad? Que también ahí vienen muchos de los planteamientos y las ideas que, como ya hemos mencionado, incluso a nivel teológico, que las va a tomar el pueblo hebreo posteriormente, y también, por supuesto, elementos filosóficos de reflexión, las escuelas de administración del Estado, igual que las que tenían en la China, etc. Y, por supuesto, lo más reciente, y les había recordado yo, que era Caral Supe, el pueblo Supe, cómo ya tenían también ciertos ejercicios reflexivos, etc. Bueno, Grecia Sandoval. Pero qué nombre de... Interesante Grecia, que le han puesto Grecia. Buenas noches. Bueno, entonces estábamos. También en lo que veíamos, lo último que estábamos viendo de las notas que habíamos tomado del video, que ustedes, por supuesto, no se quedan solo con lo que estamos argumentando, sino que ustedes hicieron sus acotaciones, por supuesto, de todo lo que iba diciendo el planteamiento. Él hablaba, Stan Reiber, sobre 200 años aproximadamente entre Tales de Aristóteles, no solo la manipulación como forma del tiempo, cómo se fueron dando los discursos entre uno y otro, y como recordarán ustedes, y ya lo hemos mencionado, gracias a los árabes se salvan los textos principalmente de la filosofía griega clásica, y va a llegar, por un lado, como mencionábamos, van a ser dos caminos. Unos van a ser por el lado de la influencia con los romanos, y la otra va a ser la influencia que van a tener posteriormente estos textos cuando lleguen a la península ibérica, la parte más culta y más desarrollada del pensamiento para su tiempo, como eran propiamente los llamados moros, ¿no? Entonces, esta invasión musulmana que toma la península ibérica va a producir ahí, como estábamos mencionando, un gran desarrollo en las artes, en las artes, en las ciencias, etcétera. Va a ser un enorme desarrollo. Por eso decimos que es impropio cuando algunos autores, si quieren seguir todavía, y lo malo es que la escuela, yo vengo peleando eso hace rato, algunos todavía dicen la etapa feudal, o sea, como que hubieran vivido en forma feudal los pueblos en la península ibérica, cuando realmente ellos vivían un clásico. Ellos estaban viviendo, los califatos tenían otras formas de organización, e incluso, como estábamos mencionando, no vivían como el norte de Europa, que estaba con los señores feudales y todo ese tiro, como lo mencionan, sino que estos ya vivían de una forma más armoniosa, más en equilibrio entre los diversos pueblos, tanto cristianos, musulmanes y judíos, ¿verdad? Que eran las tres mayores, ¿no? También estábamos mencionando que, mientras tanto, por supuesto, los musulmanes tenían permanente comunicación, permanente desarrollo, permanente comercio con la China, ¿no? Y que, por supuesto, los adelantos chinos eran enormes, y que algunos de esos los traen los musulmanes. Y, por supuesto, también después vamos a hacer una pequeña... Ahí tengo una pequeña diapositiva sobre cómo Marco Polo le dan gran bulla, pero realmente a cada rato salían las caravanas desde Bagdad hacia Beijing, y tenía incluso sus propios barrios ahí, que llegaban ellos a tener sus propios lugares donde bajaban su mercadería, donde vivían permanentemente, y después comerciaban, por supuesto, con los canatos de los canes, en este caso tanto de la Mongolia o como propiamente China, que recordarán ustedes, estuvieron en posesión de lo que entendemos por China. Y en esta forma también, como estábamos mencionando, se va a conocer la seda, se va a conocer la cerámica, etcétera, lo que hemos hablado en otros momentos. Y por supuesto un montón de inventos, ¿verdad? O sea, la brújula, la pólvora usada con fines, no solo, como nos decían en la escuela primaria, no solo con los fines de fuegos artificiales, ¿verdad? Sino se conocía como arma, pues, o sea, ellas se utilizaban como tal, incluso hacían sus propios cohetes, ¿verdad? O sea,
no solo eran las partes, los adelantos enormes en el campo militar, por supuesto, y decíamos en todas las ciencias en general. De ahí también habíamos hablado bueno, vamos a hablar todavía un poquito más de eso. Entonces, siguiendo la línea del video, diríamos, casi siempre se hace como una actividad epistolar, decía Peter Sloterdijk, porque daba a entender que la filosofía, o mejor dicho, los filósofos, pareciera que en algunos momentos se están escribiendo para sí mismos y en otros momentos para la posteridad y muy pocas veces, a veces, contra otros que estaban en boga. Entonces se plantean ciertas críticas hacia el pensamiento de otros y casi siempre es contra alguien, ¿verdad? Contra unas ideas, y se van dando estos planteamientos contradictorios, etcétera, una forma de crítica que no es la crítica que nosotros estábamos mencionando. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿cuál era la crítica semita? Yo creo que ya lo había dicho en otro momento. Dígame, ¿por qué? ¿Y por qué la escuela es crítica y analítica? O sea, los que la pensaron también, o sea, en alguna medida tienen algún tipo de una forma lógica, pero después le vamos a dar otro sentido a la palabra crítica. ¿Qué piensan ustedes? Piénselo un minuto por ahí. Mientras, pues me estaba mencionando de las copias que se hicieron de Platón, ¿verdad? Y que por supuesto que Platón estaba interpretando a su maestro Sócrates, ¿verdad? Entonces ya hay varias. Yo les puse la película del banquete en el Facebook, y también les puse una canción, ¿verdad? Si después de la clase que alguien quiere comentar algo, al menos de la canción, si es que la oyó, y por supuesto, si otros temas que siempre nos quedamos, algunos. Entonces decíamos, ¿cuál sería entonces el sentido de la palabra crítica? Una pista. Cuando hablamos de crítica, también vamos a imaginarnos en la crítica del pensamiento semita, y que, como dijimos, el pensamiento semita es muchísimo más grande, y una pequeña fracción de ellos son los hebreos, ¿sí? Pero los pueblos semitas, estamos hablando de todos estos que aparecen en la Biblia como enemigos de Israel, ¿verdad? Pero todos estos de alrededor son pueblos semitas, ¿sí? Y que de Sem, como recordarán ustedes, al menos en el planteamiento, que se ven ellos como primos que tuvieron un tronco en común y que después se separan, y por supuesto, como habíamos dicho, simbólicamente unos se van a quedar con las ovejas y otros se van a quedar con las cabras, y por ver que las cabras son las malas de la historia, porque como vimos solo una versión, vamos a entender que las cabras son las malas y el demonio es una forma de una cabra, un macho cabrío, etcétera, por influencia, por supuesto, de esta visión cristiana. Pero en términos generales, entonces, ¿cómo les iba a los profetas? Cuéntenme, ¿no? O sea, los profetas no tenían que ver con lo que, como actualmente se dicen muchos pastores, no los de ustedes, ¿verdad? O sea, no los de sus iglesias, sino que se identifican, de todos menos la de ustedes, pero que se identifican como ese don de profecía. O sea, esa es una manifestación. Pero el profeta tenía otro juego, era como la conciencia del pueblo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿alguien se anima? Entonces, decimos lo de crítico. O sea, lo crítico y analítico. Análisis es descomponer el todo en partes, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo crítico ahí, entonces, ¿qué sería? Tal vez racional. Parte sí, pero ¿qué más hacían los profetas? ¿Cómo les iba? ¿Les iba bien o les iba mal? A la mayoría en la historia, como cuenta la Biblia, ¿cómo les iba? Pues les iba mal, ¿verdad? ¿Sí? A la mayoría porque servían de una conciencia hacia en este caso, al rey soberano, el emperador, etcétera. Ellos permanentemente hacían una reflexión crítica, pero la crítica de ellos es que, como decía Cohen, se pone del lado, el profeta se pone del lado del pueblo y está permanentemente, le va mal porque desde ahí ve la patología, ve los problemas, ve los vicios, ve cómo se está
comportando con respecto a su pueblo, cómo están dañando los gobernantes a sus pueblos. Entonces, el que se diga que es profeta, en este caso de que quiera ser un pastor, que se quiera ver como profeta, tendría que ponerse del lado del pueblo y desde ahí señalarle los errores a los gobernantes, ¿no? Eso es la parte de lo crítica y analítica. Ponerse el crítico, ponerse en los pies del pobre, del oprimido. Y no solo el pobre, que es el pobre es el principal oprimido, pero porque le caen todas, ¿verdad? Pero también hay otros tipos de opresión, como ya vimos la vez pasada, ¿no? O sea, vimos, ¿se acuerdan las líneas del ser y del no ser, ¿verdad? O sea, el ser de los opresores y el no ser de los oprimidos, ¿verdad? Todas las formas de opresión que en alguna medida nosotros nos movemos en esa y en algunos momentos hemos reproducido también esas opresiones. Pero por eso es que decimos, o sea, esa ver desde el lado del pueblo le toca a la universidad que es del pueblo, ¿no? Entonces, ese afán no solo de llevarle la contraria, sino ver los vicios del sistema, es parte de ese ejercicio crítico que debiéramos de tener. Entonces, bueno, decíamos, entonces, si nos fuimos un poquito a eso, es que de esa cuenta, estos ejercicios reflexivos de la política, que al final de cuentas es una manifestación, pudiéramos llamarla también, de una filosofía en cuanto es un núcleo ético, mítico, ético en cuanto el etos no solo del carácter de lo que debe de ser un pueblo, sino en el sentido de lo moral, de las normas, pero es para el bien de todos, ¿no? Entonces, volviendo en eso, la política tendría que estar buscando estrategias para que todos vivan bien, ¿sí? O sea, no solo para que unos vivan bien, ¿va? Como pretende muchas veces la derecha, que cree que nos hace en su discurso de que dándole, como que fuera el símil de una copa, ¿verdad? Y que derramando, echándole más riqueza a los ricos, algún momento se va a derramar la copa y va a caer con un desborde y por rebalse va a caer hacia los pobres y que ellos también se van a desarrollar. Es mentira. Lo que ha pasado en la historia, en Guatemala y en todos lados, es que cada vez la copa se vuelve más grande y no cae abajo. Entonces, por ende, y que también la palabra abajo es otro tema, pero en términos generales vamos a ver que invertirle al rico no funciona. Y entonces lo vienen diciendo hace miles de años los pueblos semitas permanentemente. Entonces yo les puse aquella frase, ¿no? Que después va a repetir Marx, pero que está el que roba salario, de los primeros judíos también, y que los cristianos lo toman y algunos después lo fueron modificando. El que le roba el salario a su hermano le está robando la vida. El que les paga injustos salarios está diciendo ahí, el que explota a su hermano le está quitando vida. ¿Sí? Y esa es en el Eclesiástico 34:22, que yo se los mencionaba, que lo buscaran y que lo siguieran, y que buscaran el 18 también es muy interesante. Pero en términos generales habíamos hablado de el papel que van a tomar estos que reflexionan sobre esos temas que no son necesariamente los temas para los griegos, porque los griegos, o sea, no reflexionaban sobre la esclavitud. O sea, Aristóteles y demás no ven como naturalizado que hayan esclavos. Ven como muy natural que las mujeres no puedan reflexionar, que no pueda estar en los espacios de discusión de la polis, de los asuntos que nos competen a todos. No podía estar la mujer, ¿verdad? Y por supuesto ni los niños y ni los esclavos que mencionábamos, y mucho menos tampoco los extranjeros. Entonces eran una sociedad excluyente, exclusiva y excluyente, ¿va? Y aparte, por supuesto, patriarcal, ¿va? Entonces vamos a ver esos ejercicios que se van a reproducir en las mismas escuelas filosóficas, salvo, como estábamos mencionando, Epicuro, que es uno de los, como diríamos, un oasis en ese tormentoso crecimiento de la filosofía, como afloró en este espacio que conocemos por Grecia. Y como dijimos, lamentablemente para el resto del mundo, Occidente acaparó esos tipos de pensamiento y hizo esos temas como que fueran universales, y el resto de otros temas no se conoce, ni el pensamiento de África, ni el pensamiento de la India, ni el pensamiento de la China, el resto del pensamiento semita, y por supuesto los pueblos americanos no entraban en esa pretensión de ser universal que nos ha metido Europa, y que mucha gente en la escuela, en la universidad, en casi todos lados todavía,
algunos seguimos luchando contra eso, pero siguen con la lógica de creer que solo hay una filosofía y es lo que hace Occidente. Solo hay una forma de ser, la que los eurocristianos, los blancos, o sea, esos creen que es la forma de ser de la sociedad. Incluso la cooperación quiere que entremos al modelo de ellos, pero es algo ilógico porque no somos, o sea, tendríamos que negarnos, pero además de eso, no solo mentalmente, sino que los americanos tendríamos que ir a conquistar a otro continente, subyugarlo para tener la misma lógica de ellos. O sea, se ha financiado con la pobreza de África y de América, y por supuesto del sur de Asia, el desarrollo que ellos han tenido, económico, etcétera, que han tenido los europeos. Por eso algunos dicen europillos, ¿no? Por mencionar parte de ese saqueo permanente que han tenido. Pero bueno, entonces decíamos, esta parte no la ve Darío Stanraiver. Él eminentemente es eurocéntrico, pero también tiene, y es importante que ustedes conozcan, hay unos elementos valiosos, como siempre. No se trata que seamos anti-europeos, porque ese es otro error que la gente crea. Los que estamos en esta lógica decimos, no, nosotros no estamos peleando contra Europa, sino es de ponerla en su lugar, del tú a tú. O sea, ya no es de verlos como superiores en todo, sino decir, bueno, ustedes tienen unas tradiciones de formas de pensar, sentir y actuar que han tenido. O sea, no es la única, ni es el camino que todos tenemos que seguir, ni es la forma de que nos deben de incluir en su modelo de desarrollo. ¿Sí? Y hay gente que todavía aquí, incluso gente de izquierda que se la lleva de muy progresista y que quieren copiar el modelo de Suecia, de Noruega, etcétera. No, no somos ellos. Nuestros modelos somos diferentes, ¿no? Entonces, nos venden ciertas partes hasta para los mismos que nos oprimen, que nos pongamos como que fuéramos gringos, etcétera, tampoco pudiéramos. Necesitaríamos primero exterminar a las poblaciones indígenas como hicieron ellos, traer un montón de esclavos, esclavizarlos permanentemente, después subyugar y hacerse imperio y sacarle las riquezas a todos los países que se dejen pequeños, y con eso, y además tener su propia moneda que va a regular el mundo, y con eso sí pudiéramos ser a nivel como gringos, ¿sí? Entonces son cuestiones en las cuales a veces la gente repite muchas veces y no hace ese tipo de reflexión. Y nos van a vender, por supuesto, los candidatos ese tipo de desarrollo permanente, ¿no? Pero bueno, esto ustedes, espero que en otras clases, lo deberían de ver, si no es otro tema que también nos queda pendientes en el tintero. Si me pueden interrumpir en el momento que quieran. También habíamos dicho, y yo les volviendo a recordar que esas interpretaciones que se hacen y cuando pasan de mano en mano, la verdad va haciéndose diferente, ¿no? O sea, los pensamientos que pudieron haber tenido en su tiempo y su espacio, ciertos autores con el tiempo y con quienes lo vayan mencionando va a ir cambiando, ¿no? Y solo ustedes mismos sabrán que el cambiar de un idioma a otro, y no digamos las diferencias que existen, solo por mencionar, entre un evangelio y otro, que supuestamente estaban inspirados por Dios, cada uno de ellos, y tienen lecturas diferentes y sobre un mismo tema y supuestamente con un mismo espíritu, ¿no? Pero bueno, ese es otro de los... También Darío Stanraiver reflexiona un poquito sobre la idea de definir y delimitar, ¿verdad? Como dar límites a las cosas. Entonces, a veces en Occidente tratamos muchas veces de que nuestro lenguaje sea unívoco, que es decir, dar un solo concepto, una sola respuesta para cada cosa, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan que habíamos mencionado en algún momento esencia y accidente, por ejemplo, del lapicero, etcétera? Que fuera en algunos casos su función y en otros casos era el ser mismo de él, de por qué es como es, ¿verdad? Ese pudiera ser. Pero nosotros buscamos muchas veces que fuera un pensamiento que no fuera, que fuera definido, que fuera delimitado, que fuera único para las cosas. Y la realidad no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos también pensamientos e ideas, conceptos que no son unívocos, sino que a veces son analógicos, que son parecidos, no necesariamente iguales. Entonces, este es un tema que es de lo que está trabajándose relativamente más reciente. Esto no lo vamos a entrar, pero solo lo menciono para que ustedes vean que, por ejemplo, cuando se habla en vez de dialéctica, como tradicionalmente se conoce en el mundo de las izquierdas, analéctica implica eso, entender que hay elementos análogos, no necesariamente opuestos.
Es igual que cuando habíamos hablado la vez pasada, la dialéctica no se debe entender como unidad y lucha de contrarios, sino que a veces somos complementarios, o sea, otros seres humanos con otros seres humanos, y que no sea una lógica y una dialéctica como le habíamos puesto binaria, sino que pudiéramos estar pensando un polilogos, una polidialéctica, unas visiones que a veces los fenómenos son más complejos y que sean íntimamente relacionados entre ellos y no necesariamente solo blanco y negro como el yin yang, pero lo pusimos para que nos sirviera inicialmente para ese tipo de reflexión. También, bueno, no me voy a ir muy lejos para no estar... Entonces él hablaba sobre eso. Cuando nosotros definimos algo, y eso creo que ya lo había mencionado la vez pasada, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la madera, la convertimos en un tipo de pieza, de objeto, negamos las otras. Le negamos la posibilidad de haber sido otra cosa. ¿Sí? Cuando hacemos una silla, le estamos negando la posibilidad, en esa madera, le estamos negando la posibilidad de que fuera una tabla, que fuera una puerta, porque ya la hicimos una cosa. Entonces, las delimitaciones niegan las posibilidades. Hay un no ser, al momento de que se hace un ser como una silla, se está negando hacia hay un no ser que es la puerta, ¿sí? Porque ya no va a ser puerta la silla. Pudiéramos hacer un gran esfuerzo por tratar de hacerla, pero es prácticamente muy difícil, salvo que la moliéramos y que la hiciéramos acerrín y que después con una aglomerada y que la volviéramos a hacer madera y pudiéramos hacerla. Pero no es esa. Cada vez que hacemos algo, negamos otra cosa. Entonces, de igual manera, cuando nosotros elegimos un camino, negamos otros caminos. Es decir, cuando ustedes eligieron una carrera, negaron otras carreras. Hay algunas que pueden llevar simultáneas, pero prácticamente están negando al resto. Aunque si llevaran dos, estarían negando también a otras. Entonces, ese ejercicio de que hay positivo en cuanto está presente cosas y está negativo en cuanto hay otras cosas que ya no son o que no están presentes, es importante. Esta idea nos va a servir para muchos otros temas más adelante. Recuerden esta parte. Entonces, cuando hablamos de positivo, estamos diciendo lo presente, y cuando decimos negativo, estamos diciendo lo ausente o lo negado. Y ya políticamente, para que tengamos una idea del ejemplo, es que al afirmar unas cosas, negamos a otras. Al momento de darle recursos a unos, se los estamos negando a veces a otros. Entonces, en el sistema capitalista, que es el que tenemos prácticamente a nivel mundial, que es el hegemón, es la parte básica, aunque haya otras formas de economía, haya otras formas de política, todavía es el capitalismo el que controla el mundo, ¿no? Y en este nos van a permanentemente decir que es justo y es normal que una minoría, menos de un 0.001% de personas tenga más de la mitad de toda la riqueza de todo el resto del mundo. Entonces nos van a decir que es algo normal y que tenemos que seguir en eso porque eso es lo lógico. Cuando otros pueblos están planteando, no, tenemos que vivir todos. Y como volvemos a decir, la idea del buen vivir, del summa causai o summa camaña, que los pueblos originarios en América, y que se parece por supuesto al Ubuntu en África, que habla, yo no soy si tú no eres. O sea, es el que en un espacio, un mundo en el que podamos caber todos, ¿sí? Un mundo en que florezca la diversidad y que pudiéramos vivir todos plenamente, fuera un ideal y que se puede hacer ese paraíso en la tierra. Se puede luchar por eso, ¿sí? Las ideas, no quiero hacer mucha publicidad, pero básicamente al único que le interesa el tema de la democracia, el demos pueblo, y que sea el pueblo el que mande, son muy pocos los que realmente, y principalmente son las izquierdas, las que quieren que el pueblo sea el que mande. Los de las derechas quieren, en este caso, aunque se digan democráticos, lo que realmente ellos quieren es que siga la plutocracia. Pluto es de los ricos, un dominio de los ricos como tal sobre el resto, ¿sí? Entonces, ese podríamos hacer muy simplona la forma de plantearlo, que ha sido históricamente en la humanidad, ¿sí? Que mientras unos tienen recursos de más lujos y demás, y otros viven en condiciones de suma y extrema pobreza, y mueren, nacen y mueren y viven pobres y seguirán siendo pobres y así permanentemente, ¿no? Entonces, esa es parte y hasta nos han mentido en el sentido de que ese de pobres siempre van a ver como una forma determinante, ¿no? Y que siempre van a estar, él estando dando a entender que
eminentemente es otra visión, en la cual va a criticar lo que dan de las limonas, de lo que les sobre, en vez de los que están dando de lo que necesitan para el bien de todos, ¿sí? Entonces son cosas diferentes, ¿no? Entonces obviamente la religión es un modo de manipulación permanente y algunos obviamente se han beneficiado de ella. Entonces cuando alguien les viene a decir que han sido engañados, por supuesto, y así les pasaba a los filósofos y por ende, en este caso, en este caso estábamos mencionando a los profetas, de que decían, miren, se los están vacilando. Entonces la gente se enoja con el que muchas veces les está abriendo los ojos y en vez de enojarse muchas veces con el culpable. Entonces la gente tiende muchas veces a molestarse y a defender todavía las condiciones de opresión que tenemos. Guatemala, por supuesto, ustedes ya saben que tiene el primer lugar a nivel latinoamericano porque Haití ya está haciendo algo diferente en pobreza, mortalidad infantil, mortalidad de madres dando a luz, en desnutrición, tanto en marasmo como kwashiorkor, que son de las formas más comunes de desnutrición. Ustedes ya lo vieron, me imagino, en algún otro curso. Uno es déficit proteínico, otro es déficit calórico, pero realmente en Guatemala es vergonzoso tener tantos niños que no van a servir ni para mano de obra, desgraciadamente si lo vemos así, porque el nivel de su cerebro no se va a desarrollar más allá sin los suficientes alimentos como para poder ser útiles en un tipo de trabajo, etcétera. Entonces tenemos muchos niños que obviamente desnutridos y que no van a poder vivir productivamente, más si le tomamos en cuenta que ante la falta de oportunidades, el primer producto de exportación de Guatemala es mojado. Migrantes jóvenes como ustedes, y yo tuve la oportunidad de voy a contar una pequeña anécdota. Estaba haciendo un peritaje cultural en un lugar de Huehuetenango como por el 2008, tal vez, como por el 2008, y veía jóvenes como ustedes con camisas negras y me pareció curioso y preguntaba, es que ellos en la noche se van a ir, enojados, van a pasar a México. Entonces decía, y veía tantos jóvenes, hombres y mujeres, que realmente iban a tratar de sobrevivir en otro espacio. Entonces, tanto que cuesta para los padres desarrollar sus hijos y demás para que después se vayan. Entonces, decimos, como que era triste realmente ver esa parte. Y por supuesto, montones van a morir en el camino, que esa es otra de las tristezas y lo ridículo que tenemos en este país, ¿verdad? Y que vamos a seguir haciéndolo hasta que sí. Ahora les toca a ustedes también involucrarse en querer cambiar Sí, también hay niñas dando a luz bebés, sí. Sí, la religión obliga a eso y ese es parte también de los otros grandes problemas cuando las religiones son formas de opresión en vez de liberación, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, no se habla incluso de la educación sexual que se tiene. Nosotros no queremos que la gente aborte porque yo al menos como psicólogo he conocido casos de que la gente que aborta es terrible, ¿no? Pero aún así, imagínense esa parte, estar una mujer, haber sido violada sistemáticamente por un pariente, puede ser un padrastro, puede ser un tío, puede ser un hermano, quedar embarazada o una mara que la haya violado y le estén obligando a que tenga que aguantar 9 meses ese producto, odiando al bebé. O sea, es otro de los grandes problemas. Lo que deberíamos de hacer, por ende, es que decimos, aparte de la educación sexual, incluso como la gente debiera de tener, bueno, hay gente que no sé, espero que los que se vayan a veces no sea por la señal, no por lo que digamos, ¿no? Pero muchas veces la religión contribuye a que la gente se aguántense. ¿Sí? Es la parte de ese, hagan puntos en el cielo, aquí a sufrir venimos. Entonces puede dar un mensaje de ese tipo o puede dar también un mensaje de liberación. Hay que construir el paraíso en la tierra, hay que poner condiciones de mejor para todos, ¿no? Incluso por eso decíamos la importancia de dar educación sexual en las escuelas, no dejarlo que alguien más los va a educar en la calle. Y ese es el problema. Entonces es otro de los tantos y tantos que tenemos. No solo, como estábamos mencionando, la pobreza, salarios de hambre en este país, sino que además de eso, y grandes empresarios que se llenan la boca de progresistas y demás, cuando realmente son contribuyentes del país como está. Después de esta parte pasamos a considerar. No, entonces, siguiendo con el tema de
la lucha por el discurso es importante. Y en alguna medida también Stan Reiber lo mencionaba, ¿no? Nosotros también tenemos que luchar a veces por el diccionario, porque un término puede significar una cosa diferente dependiendo la situación, ¿verdad? Por ende, la política, como la vamos a entender, si la vamos a entender como ese ejercicio del poder, o lo vamos a entender como servicio a la comunidad, ahí ya hay dos eminentemente formas de entender la política como tal, la política nacional o internacional, ¿verdad? Y no digamos, por supuesto, lo social en particular, ¿verdad? Entonces, otra, por la anécdota, vamos a ver, Óscar Emilio Rivas, un partido que estaba formándose relativamente hace pocos años, y yo criticaba esta parte, ¿no? Ellos decían que había un divorcio entre la política y la ética. No, o sea, la forma en que estás conceptualizando la política ya debe de incluir la ética. O sea, si incluimos en el tema de la política, entender qué es, en este caso, las estrategias, actividades, pensamientos, acciones que van a ligar al desarrollo de la vida, incrementar, fomentar la vida para todos los seres humanos y para el planeta, ahí ya está incluida la ética. Pero si lo vas a ver como un ejercicio simplemente de poder, ahí es la otra, un tipo de política que es la clásica, es la vieja política. Entonces, una nueva política implica ese buen vivir para todos y todas, incluyendo, por ejemplo, estamos diciendo para todas las formas de vida, que sea ecocéntrica. ¿Se acuerdan cuando en la primera clase mencionábamos la vía biocéntrica o ecocéntrica? Sí tendríamos que estarnos identificando, ¿no? Entonces, hay una filosofía que entra también para eso. O sea, la filosofía de la liberación busca esos elementos, a diferencia de estas filosofías que muchas veces se dejan por temas que también son importantes, pero son, ahí sí que, como decía el tema del video, ahí sí estarían a hacerlo inútil, ¿no? ¿Sí? Pero también en el tema, y es lo primero por lo que empezamos, la inutilidad es porque dice, la filosofía no tiene que estar siéndole útil al sistema, ¿sí? La filosofía es crítica de los sistemas, es crítica de la realidad existente. ¿Por qué las cosas están como están? ¿Por qué los pobres son pobres? ¿Por qué hay los niveles de opresión que tenemos? ¿Por qué no podemos hacer un mundo mejor? ¿Verdad? Esos tipos de reflexión también se tienen que estar dando, ¿no? Bueno, entonces decíamos, volviendo, como ha sido Occidente, ha sido una argumentativa racional, una lógica argumentativa racional, que es lo que se ha agarrado para la filosofía. Y hemos dicho nosotros que es, además de eso, o sea, que sí se debe usar la razón, pero también se debe usar el corazón y también se deben de usar las manos, o sea, no solo la cabeza per se, ¿verdad? Eso es parte de lo que decíamos en el texto, ¿no? Voy a ir por casi terminando. No es culto a las triadas, pero a veces pasamos primero, luego hacemos. Ya habíamos hablado la vez pasada que nosotros a veces hacemos esta misma lógica, como mencionábamos, una prioridad al pensar más que al hacer y al sentir, ¿verdad? Los pueblos originarios, no solo de Guatemala, sino en Latinoamérica, utilizan permanentemente la idea del corazón. Y no porque el corazón tenga, aunque se ha encontrado que hay neuronas, o sea que el corazón sí es afectado, y neuronas también que no solo están en el cerebro, también en el corazón. Entonces hay unos elementos afectivos y también hay un tercer cerebro que es el estómago, ¿no? O sea que también tiene una cantidad de producción de ahí sí que de aminoácidos, de neurotransmisores, hay neuronas también, o sea, el estómago también tiene que influir, ya no es solo el cerebro, como mencionábamos la vez pasada, y también mencionábamos que hay más vida en el estómago que en el resto de nuestro cuerpo, ¿no? Pero también decíamos que algunas veces él hablaba si pensábamos, luego hablábamos, o que a veces hablábamos y luego pensábamos, y que hay algunos autores que plantean que sí, hay veces que estamos planteando simultáneamente lo que estamos diciendo, ¿no? Si sentipensamos, ya lo habíamos hecho en otro momento. Ya casi estamos terminando, ¿no?
también él después hablaba sobre unas paradojas o aporías, como en algún momento a veces hay contradicciones que se fueron dando, y el tema sale porque en Tales planteaban en un momento si uno debía estar viendo el cielo o irse al pozo. Recordarán ustedes que Tales lo criticaban y se reían de él porque él andar viendo las estrellas y cómo funcionaba el resto, descuidaba su paso y caía permanentemente, no solo en pozos, sino se caía cada rato por esa parte, ¿no? Entonces la gente lo veía como burla, ¿no? Pero el tema que nos sirve para reflexionar es que a veces estamos, nuestra mirada está para un lado en vez de estar para otro. Por eso los pueblos originarios también tienen una idea muy bonita que es el cabahuil, o sea, el águila bicéfala, o sea, dos cabezas, que por cierto ese es un símbolo que aparece en muchas culturas del mundo, no solo acá, águilas con dos cabezas, pero acá significa estar viendo el presente y estar viendo el pasado, ¿verdad? O sea, estamos en esas dos dimensiones, estamos en el aquí y el ahora, pero también estamos permanentemente viendo, incluso la lógica de los pueblos originarios acá, y también está en que el pasado está enfrente y el futuro está atrás. Porque yo permanentemente, yo no veo, yo el futuro no lo conozco, yo estoy viendo mi pasado. Y es que casi nos sirve otra forma analógica, por decir casi como metafórica de ver, es que debiéramos, y de hecho es un poquito más de sentido, estar que hay un pasado presente, hay un pasado que no se va, que todavía lo tenemos. Máximo, el que ha tenido algún tipo de trauma sabe que el presente está compuesto de su pasado y permanentemente lo está renovando, pero la cuestión es no quedarse ahí, ¿verdad? Es casi como decíamos, estar viendo hacia el futuro, pues, usando un retrovisor y avanzando, ¿no? Si lo queremos ver en esta otra medida, planteando que el futuro estaría en frente, ¿verdad? Aunque como mencionábamos, esa lógica de pensar que el futuro que está atrás y el pasado está enfrente también nos deja que pensar, ¿verdad? Bueno, también entonces habían algunas contradicciones y en las preguntas que le hacen a Darío venía una sobre esa, ¿no? Sobre las paradojas o aporías. Googleen aporía, por favor. Y nos dice un pequeño descanso de pensamiento. ¿Ya? Alexander García, dale, por favor. Sí. El término aporía... Ay, disculpe. Permítame, licenciado, que se salió del Google. Ok, ya. El término aporía proviene del griego y puede definirse como un estado de incertidumbre o perplejidad al exponernos ante dos argumentos opuestos, pero aceptables. ¿Cómo lo entendés? ¿Qué ejemplo te pusieron ahí? Vamos a ver, que dan, por ejemplo, el ser o no ser de William Shakespeare. Y que también dan sobre la clásica cuestión de qué fue antes, el huevo o la gallina. Sí. Pero... En este caso, sé. ¿Te recordás que vos viste el video? No, Carlos, no lo he visto. Es que ahí también él habla sobre, en un determinado momento, Poros, que era una de las formas de decir de Dios, ¿verdad? Pero no nos vamos a, creo que no sé si nos va a dar tiempo de eso, ¿no? Que cuando hablamos de que los dioses, estaba alguien poseído por una idea, en este caso, es como ese daemon, como yo les mencionaba la vez pasada, como que fuera la conciencia, tanto la conciencia buena como la conciencia mala, que creían los griegos que en un momento uno era poseído por, de cierta forma, por los daemones, en este caso, él decía un moscardón, a veces utilizaba la metáfora de decir un abejorro que le está fregando, y por eso ¿y por qué? ¿El por qué? Él permanentemente andaba, como dice el libro,
a catorrazos, preguntándole a la gente qué onda, por qué, el porqué de las cosas, ¿no? Entonces lo sacaba de onda, ¿no? Pero en este sentido estábamos diciendo, él creía, y muchos de los griegos creían que los dioses o las musas en un momento tenían posesión sobre uno y uno hacía arte, uno hacía música, uno hacía poesía, otros, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese entusiasmo que venía siendo de que el Dios estaba dentro de uno y que podía en un momento, tanto Peña y como Poros, llegaban en un momento en que uno tenía la posesión, pero a la vez simultáneamente iba a tener la carencia. Entonces, en esa forma en que estaba uno teniendo y no teniendo la verdad, teniendo o no teniendo el conocimiento, esa parte como él la vuelve a plantear como la filosofía en la cual uno cree que ya llegó y no ha llegado, un camino permanente, ¿no? Entonces esa era una parte de lo que él también decía, pero nos veníamos por el tema de las aporías, que esas contradicciones a veces que se manejan, ¿no? Y que también en algún momento también él las planteaba como en este caso paradojas, ¿no? ¿Sí? Como por ejemplo la que todos los guatemaltecos son mentirosos, y yo soy guatemalteco, estoy diciendo la verdad o estoy diciendo una mentira. Entonces, ahí esas contradicciones era parte de lo que le preguntaban a él, ¿va? Solo sé que no sé nada, en Sócrates, o sea, era una forma de decir, sí sé, sí tengo la certeza esa de que no sé. Entonces, aunque pareciera, como volvíamos a mencionar, algún tipo de contradicción, ¿verdad? No sé si este punto quedó más o menos aclarado para seguir otro, ¿no? Bueno, esperemos que más o menos, ¿no? Vuelven a ver el video si en caso, si en caso no los confundí más. Él también habla en otro momento, recuerden que las verdades se plantean muchas veces como dogmas, ¿sí? Entonces, cuando no hay ejercicio de reflexión ni de dudarlo, por ejemplo, ustedes tienen que creer ciertas cosas, como por ejemplo en el cristianismo, que Dios en una forma se manifiesta en el Espíritu Santo y que son tres y que a la vez es uno, y o sea, eso lo tienen que creer ustedes por dogma, no tienen que estarlo cuestionando porque ustedes nos dicen permanentemente las iglesias, no, esos son de los misterios, eso nadie lo puede saber y ni sabemos por qué, pero así son las cosas, ¿no? Entonces, ahí esa es cuando nos imponen ciertas verdades sin posibilidades de reflexión. Entonces, a veces hay autores que también plantean casi como que creyésemos de forma dogmática ciertas cosas. Entonces, el ejercicio filosófico nos sirve permanentemente para estar reflexionando y criticando esos dogmas, ¿no? Esa es otra de las partes que tiene. Entonces, no hay certezas, o sea, en este caso, aunque como estábamos mencionando, las religiones nos lo plantean, pero nadie sabe, y que haya vuelto a salvo, en este caso lo que lo creen, cómo es la muerte y que venga a contarnos cómo es ese proceso, ¿no? Los pueblos, casi todos los pueblos han tenido ese pasaje, por eso el libro de los muertos tibetano, no el de los egipcios. Este libro de los muertos tibetano prepara al sujeto para una nueva reencarnación, ¿va? Que es un tema interesante también para algunas culturas. Cómo deshacerse también del cuerpo, que lo ven como una parte, como decíamos, como un estuche y que algo desechable, y de esa cuenta los cementerios en algunos, dependiendo de las religiones, y que también en algunos pueblos de los incas dejaban que los cadáveres se quedaran en las montañas para que los sopes, los opilotes, los buitres se los llevaran, y por ende los cóndor, ¿verdad? O sea, el cóndor en los Andes tenía esa función también de llevarse el cuerpo del sujeto y también acompañaba el alma, ¿no? Entonces es un tema interesante cuando creían en el alma. En ellos no creían en el alma en el Perú, sino sí creían en una forma de espiritual, ¿no? Una forma de energía. Y por supuesto, bueno, este es otros planteamientos que cada pueblo, como mencionábamos, también en la India, en las partes bajas, el quemar los cadáveres, para es una forma de decir también no nos interesa esa parte, ¿no? Después él también menciona a Gianni Bátimo, que él dice, creo que creo, como en un momento determinado. Bátimo si alguien lo quiere leer, hay varios videos también. Él habla en español, es italiano, y tiene unos temas interesantes. Incluso él se pone como
como católico comunista, se define él, que es un tema para él interesante. Cuando le preguntan, ¿cree en la existencia de Dios? Entonces él, esta es otra figura que le hacen él la repite, pero también se le hicieron a Unamuno, y Unamuno dice, dígame usted qué entiende por creer, y dígame qué entiende usted por Dios, y después yo le digo que si creo o no. Entonces, no dejaban, a veces cuando lo querían encajonar, por decir, dado al César lo que es del César, ¿no? Entonces, también, la política del saber, ¿quién define las definiciones? Esa parte también de marcación es un ejercicio de poder. Por eso yo les decía, pelear el diccionario es importante. ¿Qué vamos a entender por pueblo? ¿Qué vamos a entender por democracia? ¿Qué vamos a entender por Estado? ¿Qué vamos a entender por ciudadanía? ¿Qué vamos a entender en este caso por política? También es un ejercicio que permanentemente se va dando. Yo les decía, cada uno de ustedes tiene que estar creando su propio glosario de términos. O sea, aparte de lo que les digan, lo que lean y lo demás, es acuñar sus propios conceptos, ¿no? Irlos puliendo y cada quien los va a ir defendiendo, ¿no? Y no se vale no tener por lo menos, al menos en los de su campo, y a los que se van a dedicar ustedes parte de su vida, es bueno que logren tener su propio concepto, no solo con lo que lo digan los textos, sino que los que ustedes van a poner permanentemente a prueba y van a ir afinándolo cada vez más. Entonces decía, otro tema de lo que él tenía, que en algunos momentos se plantea la filosofía como un arte. El arte, en este caso, como una pregunta que desacomoda ese arte ante las dudas, ¿verdad? O sea, esa duda, el por qué permanentemente, el hacerse preguntas que aunque no tengan respuestas, el ejercicio es hacerse preguntas. Por eso es que yo les puse la canción. ¿Alguien de ustedes oyó la canción que les puse? No. Naiden. Les puse una canción de Silvio Rodríguez que se llama El Escaramujo. Genial. Pero es también un poquito profana. Óiganla y después hablamos de eso entonces. Pero entonces también decíamos, también en la pregunta, ¿por qué si todo puede ser de otra manera? Hay formas de hacer otra forma, la vida puede ser de otra manera. Otro mundo es posible, que es una pregunta que hacen los zapatistas y que también nos hace reflexionar, ¿verdad? Si podemos vivir en crear otro mundo, que también la teología de la liberación plantea eso, de crear ese paraíso en la tierra. La palabra utopía también es una de las que, yo no sé, algunos docentes se las ponían y no me recuerdo en qué curso los ponían a leer la utopía de Tomás Moro. No sé si ustedes lo han hecho y no me recuerdo qué docente lo hacía, ¿no? Pero la palabra utopía, ¿qué es? ¿Alguien puede googlearla, por favor? Mientras la googlean, Leibniz decía, por ser y no la nada. Jacqueline Catalán, sí, por favor. Utopía, plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Sí, la palabra, gracias. Casi siempre usamos el prefijo u para decir sin o que todavía no. En este caso, topos es el lugar. Marian dice, plan, proyecto, doctrina, sistema, ideales que parecen de muy difícil realización. Sí, normalmente se pone como un sueño, pero Galeano, que a veces, muchas veces, a mí no me gusta citar mucho a Galeano porque él ha pirateado de muchos autores y no lo cita, pero él en una de esas decía, no sé si es de él, porque no he tenido la gana o el interés de buscárselo, ¿no? Pero decía él, ¿para qué nos sirve la utopía? Nos sirve para, nunca, cuando damos un paso, la utopía se aleja un paso. Si damos 2 pasos, la utopía se va alejando más pasos y nunca le vamos a llegar. Entonces dice, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Alguien pregunta y él dice, es para que sigamos caminando. Entonces, lo que diría Paulo Freire, que como les había mencionado, genial, si alguien es pedagogo de ustedes o le interesa, Paulo Freire ya hemos hablado en otros momentos, genial, pero entre otras cosas él decía,
la utopía como es como un inédito viable. Quiere decir que todavía no está, pero es viable hacerlo. Es esa esperanza, por eso él hablaba en la pedagogía de la esperanza, que tenemos que educarnos a estar esperanzados. O como decía en este caso Saramago, soy pesimista, que significa ser realista. Entonces, a veces un optimista dice que es un pesimista, pero que está alucinando, porque no ve todavía la verdad, ¿no? Pero en este caso diríamos, entonces, él decía, yo soy pesimista esperanzado. Es decir, que todavía, aunque sé que el mundo está fregado, mi deber ser es tener la esperanza de poderse cambiar. Entonces, esa es la forma de esa utopía. Entonces, ese proyecto no realizado y que todavía debiéramos avanzar hacia ello, también parte de eso es lo que ha sido el intento de que la gente filosofe, ¿sí? Que no solo sea la reflexión, sino que llevarlas a las acciones también, ¿verdad? También después, bueno, decía, yo les estaba citando a Leibniz, que decía, ¿por qué existe el ser y no la nada? Que es un tema que él le da a entender muchas veces que porque existen cosas en vez de no existir, ¿verdad? ¿Por qué estamos en vez de no estar, ¿verdad? O sea, ¿por qué el universo está presente y no lo ausente, ¿verdad? Entonces, ese tema de estar pensando que también hay ausentes es importante, ¿no? Por eso es que hay una dialéctica negativa en cuanto es lo no presente aún, pero que podamos llegar a hacerlo. No hay, y debe verse la filosofía. Ah, sí, la palabra idiota, ¿qué era lo que significaban los que vieron el video? Que vive ensimismado. Ajá. ¿Alguien más? Gracias, Giselle. ¿Alguien más vio el video? Pero solo Gisela hizo la tarea. Todavía les quedan las demás, ¿verdad? Sandra, Patricia. ¿Idio es privado? Perdón, no le oigo. Es que en el video decía que idio significaba privado, aislado de lo que pasaba en lo común, que uno se cierra o se rompe con los de las polis. Sí. Brevemente, googleenlo. Pongan, define, idiota. Algunos van a encontrar unas muy dispersas y otras hacia donde queremos ir, ¿verdad? ¿Ya? Es poco inteligente o que molesta a alguien con lo que hace o con lo que dice. Ajá. Esa es la parte más cotidiana, ¿verdad? Y después alguien debe tener la otra todavía, ¿verdad? En sus orígenes, la palabra idiota. Es lo que usted ya nos había contado, ¿verdad? ¿Alguien más? Todos al mismo tiempo. ¿Alguien más googleó o no? A mí me sale que padece idiocia. ¿Y qué es idiocia? Trastorno mental caracterizado por una deficiencia muy profunda de las facultades mentales. Ajá. Sí, ahí este es el uso común. Marian nos escribió uno. Marian, ¿por qué no nos lo dice? No tiene malo su micrófono. Yolanda Esther, dele. Es que estoy en el teléfono, licenciado, entonces en lo que me salgo y vuelvo a mandarle, entonces me cuesta, por eso mejor lo escribo. Buenas noches. Sí. Dice, la idiotez, idiotismo o idiocia es el término médico equivalente a retraso mental profundo, una enfermedad mental que consiste en la ausencia casi total en una persona de facultades psíquicas o intelectuales. Sí, ese también es el uso más o menos común. José Fernando, Roberto, pero antes voy a poner lo que escribió César Enrique Franco en los mensajes. Dice,
¿Qué es idiota en la filosofía? El término idiota se empleó en la antigua Grecia para indicar a una persona que no se preocupaba por los asuntos políticos. A su vez, en el latín la palabra idiota significa una persona sin educación o ignorante. Sí. Vamos a ver quién iba, José Fernando y después Roberto. Que le dé Roberto. Dale, Roberto. Perdón, licenciado, yo encontré lo mismo que el compañero escribió en el chat. Ah, qué bueno, sí. Y es que realmente, recuerden ustedes, ya José no vas a decir nada. No, yo también iba a decir lo mismo. Ah, órale, sí. Es que realmente por eso venía siendo que algunos se creían que cuando alguien estaba en una filosofía no adecuada a su tiempo, a su realidad, a la totalidad de la realidad con la que uno está existiendo, y andaba en otro rollo, ese era un idiota, pues porque se estaba alejando de la polis, entonces también se utilizaba al que no le interesaban los asuntos de la polis, alguien que estaba por hacer plata, hacer dinero, que incluso recuerden que hasta Aristóteles critica esa parte, que en vez de decir que él era, que eso no era economía propiamente, sino que eso era antinaturaleza, el estar buscando la crematística, o sea, el dinero por el dinero mismo, estar haciendo la usura, estar buscando dinero permanentemente, eso era contra la naturaleza de vivir en sociedad. Entonces, esos también entraban en ese sentido, el idiota, porque se alejaba de la polis, no le interesaba la polis. Aunque sea beneficiado de la polis, no les interesaba la polis. Y hay mucha gente que no le interesaban los asuntos políticos, o sea, en ese sentido de la polis, todos sus problemas, etcétera, eran considerados por eso idiotas, ¿verdad? Entonces, cuando a alguien le digan, ustedes, va a ser, entre otras cosas, me imagino que por eso, ¿verdad? No por el uso común que se le da. También él hablaba de esa importancia de estar teniendo una mirada de la primera vez, el estar viendo las cosas que supuestamente, un ejercicio filosófico que a todos me imagino en algún momento nos ha pasado cuando hemos ido de turistas, es estar con la boca abierta, así que uno, sí. Y la gente que pasa y dice, yo todos los días paso por aquí y no le encuentro sentido. Es igual que cuando alguien va a ver a otras colonias, va a ver a otros, por mencionar, a otros espacios dentro de la misma ciudad para no ir muy lejos, y todavía uno se asombra ante la novedad, ¿verdad? Entonces, estar permanentemente ante eso es un ejercicio filosófico también. Entonces, por eso también dicen que viajar es vivir, es importante también, pero que el estar uno como decían en este caso, los monjes tibetanos, de estar, y el yoga tibetano principalmente, es decir, estar con la mirada del discípulo, estar permanentemente, estar uno queriendo aprender, la mirada del niño, o sea, querer buscarle las cosas, el sentido, los orígenes, o sea, esa es una parte de ese modelo contemplativo que se espera que también haga de contemplación, pero después transformación de la realidad también. Habla de Agamben, de infante, y la palabra infante es sin voz, es la parte que niega al fante, al fonte, al hablar. Entonces decía él que muchas veces tratamos también a los niños como si no tuvieran su propia inteligencia, su propia lógica. Después él habla sobre lo sofólogo, que en este caso decía yo, que nos acercábamos a eso, debiéramos de ser más sofos, esa sabiduría, y estudiar esa sabiduría, ¿no? Que a veces hacemos doxografía, o sea, las doxas estudiamos cómo las graficamos, hasta cierta forma mapeamos las doxas de los autores, de ciertos autores, cuáles son sus ideas principales, que es lo que ustedes en algún momento hicieron ahorita con lo de los presocráticos, hicieron algo de doxografía, y que también en alguna medida nosotros hacemos doxología. Esa sería parte de lo que estábamos mencionando. Bueno, de ahí habíamos hablado también ya de los daemones, de la idolatría también es otro tema, pero ese creo que no nos va a dar tiempo ahorita. Y lo último que él hablaba sobre la alienación, ¿verdad? Que en alguna medida de las preguntas que también le hicieron. ¿Alguien entendió algo de la alienación? Esa es una palabra dominguera que casi siempre yo la pido que la pongan, porque nuestra sociedad está alienada cuando alguien menciona la alienación, ¿verdad? Entonces, para glosario, y si no, después pasamos.
Googleense alienación. Mientras. Naiden. No. Mientras lo hacen, el resto pudieran abrir su libro en el versículo. No, en la página empezamos a ver propiamente el libro, ¿no? Entonces aquí aparece, sí, Marian y Roberto después. Pérdida carencia del mundo para describir el individuo no se siente. Híjole, la de Marian, que creo que tiene problema. Dale, Roberto, mientras leo la de Marian. Ok, dice, el término alienación se emplea en distintos sentidos en diversas disciplinas como medicina, la psicología, la religión, filosofía, sociología, entre otras. Dice, pérdida o alteración de la razón de los sentidos, pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona o de un colectivo. Sí, por lo regular se parece a lo que estábamos viendo antes, ¿verdad? Entonces, la alienación, el sentido, ¿se acuerdan? ¿Alguien vio la película? José, ibas a decir, dale. No, siga, Carlos. Ahora, entonces, ¿se acuerdan la película Alien, el octavo pasajero? Marian dice el proceso mediante el cual un individuo o colectividad transforma en su conciencia hasta hacerla contradictoria con lo que cabría esperarse de su condición. Por ahí vamos. Cuando decimos ese alien, el octavo pasajero, aquel que es un extraterrestre como medio monstruo que se le mete a Sigourney Weaver, ¿sí se llama? Que se le mete en el pecho y después revienta a otros. Ella va a luchar directamente contra este casi insecto y entre insecto, crustáceo, monstruo. La cuestión es que ella, lo que planteamos ahí es que cuando se utiliza la palabra alien, cuando se utiliza la palabra alien es eso extraño, es como cuando dicen también la palabra enajenado, es alguien que se extraña de sí mismo, se aísla de su comunidad. En este caso él se queda solo, ¿va? Pero es un alien, o cuando dicen alienígena, que viene de otro espacio, no del de uno, está en otra onda. Entonces, cuando utilizamos la alienación social, en Guatemala, por ejemplo, es alguien que, por ejemplo, aparte de las locuras, algunos textos van a encontrar ustedes como un alienado mental, por decir alguien que está desubicado del tiempo y espacio en el que vive, patológicamente, y otros que están desubicados en tiempo y espacio, pero teniendo relaciones con nosotros. Es decir, hombres o mujeres que andan más preocupados por la música, del reggaetón, el baile, el chupe. O sea, a estas horas, en vez de ustedes sacrificándose como en estas horas, en este ejercicio del saber, andan parrandeando en el mundo, en la forma mundana de vivir, ¿va? Entonces, y que algunos de ustedes tal vez se van a ir más tarde, ¿no? Pero esa forma de estarse alejando del mundo en el que están la gente alienada permanentemente y otra gente que lo hace como una por momentos, ¿no? Jeffrey, ¿vas a decir algo? No, licenciado, perdone. Es que se te había... Bueno, entonces decíamos, esa forma de alienación también es esa de extrañarse uno hacia el grupo social. Y yo no me voy a identificar con el grupo social al que pertenezco. Y me voy a empeñar mi vida y voy a sacar un préstamo y voy a tener el Mercedes del año y voy a tener las apariencias, me voy a pintar el cabello, me voy a poner ojos de lentes de contacto de un color que no es el mío y voy a querer aparentar lo que no soy, ¿sí? Esa es parte también de esa misma alienación y por supuesto que se asemeja a esos idiotas que estábamos mencionando, que no les va a preocupar la política, no les va a preocupar que gane el que gane, ya nos jodimos, o sea, todo está igual y que sigan, va, denle, el que quiera robar que robe. Esa es parte también del problema que tenemos, ¿no? Pero bueno, íbamos a empezar, ya no nos dio mucho tiempo. Para el próximo día sí necesito que hayan leído el texto de Dussel, el que por cierto está bellísimo, como tal. Entonces decíamos, en la página 5 del libro de Yade Rius, quiero que lo sigan, ahí aparece un poquito de...
¿sí? Donde empieza a plantearse qué es la filosofía. Hay un pensador, pero está sentado en una taza. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Como uno de los ejercicios filosóficos que, como decimos, que toda la gente hace. Después, en la otra página, ya en la 6, hablan un poquito sobre el concepto clásico de filos, amor y sofía, sabiduría. Después habla cómo el enfoque que él tiene es un poco eurocéntrico, pero también nos sirve como es introductorio sobre la idea del razonar, o sea, la razón como un ejercicio que por supuesto decimos nosotros que no tenemos que negarla, pero no es el único instrumento para entender la realidad. Habla después de los mitos, también repite esa misma lógica del mitos al logos, como que fuera un pasaje, casi como que el mito fuera inferior y el logos fuera superior, pero simplemente, como volvemos a mencionar, también Aristóteles y otros hablaban que el ser humano era mito poético, o sea, está creando mitos, es una forma de decir filosóficamente respuestas que aunque no sepamos, pero que son explicaciones racionales con base simbólica, ¿verdad? También después, ya en la 9, empieza a hablar de algunos otros, desde Quetzalcóatl, que entre otros, que también va a mencionar Dussel por ahí. Después vamos a volver a tocar el tema del Coatl, como la terminación que se parece al Omeotl, que también tiene el Omé. Y después vamos a hablar que también de estas visiones, entender los Tlamatinime, que son las personas que sabían cosas, o como lo decía Sahún, pero realmente los Tlamatini, como en Nahuatl, Tlamatini es singular y Tlamatini-me es el plural, ¿verdad? Estas personas, lo pudiéramos decir con palabras más actuales, son los que sentipiensan las cosas, ¿sí? Entonces es una forma muy bonita de decir lo que hacían los filósofos aquí, al menos en Mesoamérica. El Miatzehal es una forma de decirlo en Sutujil, ¿verdad? Que también es otra forma que también pudiéramos utilizar, ¿verdad? Que no es el Ajkij, que el Ajkij es el lector del tiempo, o sea, es el guía espiritual, si se le quiere llamar, ¿verdad? O sea, pero ese es diferente. Entonces, el Miatzehal es un poco más acercando al ejercicio filosófico. Después en el texto empieza a hablar en la página 13 ya de la filosofía precristiana y va a empezar desde la 14 algunos elementos que está planteando el autor para como introductorios al tema de los griegos, con los que empieza en la página 15, donde empieza a hacer los presocráticos, que es la tarea que ustedes ya hicieron, me imagino. Que por cierto, con esto termino porque por tiempo creo que ya estamos, es que el grupo en el que tienen, traten de estudiarlo de nuevo, traten de hacer una pequeña comunidad de aprendizajes, traten de que cada quien haga algunas temáticas de otros temas ligados a la filosofía y creo que sería un buen grupo para mantenerlo, si es que funciona. Pudiera ser un elemento importante. Recuerden que en el trabajo me tiene que indicar el porcentaje de trabajo que hizo cada quien dentro del grupo, que es uno de los requisitos. Y es que eso nos obliga a no parasitar, cambiar la lógica que normalmente se tiene de los grupos, porque muchas veces los grupos funcionan simplemente uno hace o se parcializa el conocimiento y cada quien hace una fracción y no entiende más que el único que es el que le toca redactar. Entonces, no me interesa que todos tengan la participación y por ende ese mismo trabajo, ¿verdad? No hay que parasitar al resto del grupo, ¿verdad? Abran por favor sus cámaras para la foto. Y ahorita ya se fueron un montón también. Algún día nos vamos a conocer en persona. Esperemos que algún día podamos llegar a ver a la... Brigitte Escobar, no funciona su cámara. Bueno, algún día nos podamos ver en la escuela. Si es que algún día la abren, también es otro tema. Interésense por los temas de la escuela. La escuela, lamentablemente, estamos en una debacle, un gran agujero como los que tales estaban, ¿no? Pues hay que preocuparse más, hay que involucrarse, tenemos que democratizar también los ejercicios de las prácticas en la escuela. Entonces, y por ende ustedes van a tener que votar posteriormente cuando logremos. Exíjanles a sus representantes
la información, ¿verdad? Que están para servirles a ustedes, no ustedes para servirles a ellos. Entre otras, es parte de cambiar la política. Bueno, si alguien se queda, todavía podemos platicar otro ratito, y si no, nos vemos, vean la película y vean oigan la canción que está ahí. Estudian y no pequéis más. Cuídense. Adiós. Feliz noche, Carlos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Si alguien tiene una pregunta, todavía nos